compañeros directivos de la Asociación de Neurocirugía y por supuesto a ustedes por permitirme compartir esta hermosa mañana. Vamos a hablar un poco sobre cráneo hipertensivo. Bueno, el Hospital San Juan de Dios es donde yo me desempeño, estoy ahí pues desde 1996, desde hace 10 años como jefe del departamento de cirugía, a la orden a todos ustedes. Vamos a compartir algunos conocimientos básicos sobre el síndrome cráneo hipertensivo. Esta patología es básica para todo médico general, de cualquier especialidad, y especialmente para aquellos que se encuentran laborando en unidades de salud, en algunos ECOs, en hospitales periféricos, donde no hay especialistas pues, de choque, y el manejo inicial pues, les toca a ustedes. Así es que vamos a empezar a hablar sobre lo que es síndrome cráneo hipertensivo. Siguiente. En primer lugar, la presión intracraneana es el resultado de la relación dinámica entre el cráneo y su contenido. Parénquima cerebral, volumen sanguíneo cerebral y el volumen del líquido cefalorraquídeo. El parénquima cerebral está compuesto por los elementos gliales y neuronales, presenta aproximadamente de 1100 a 1200 gramos, es lo que pesa, y representa el 80% del volumen intracraneal. Luego el componente vascular, ahí tenemos que está representado por la sangre, distribuida en arterias, arteriolas, capilares, vénulas y sistema venoso, y su volumen pues aproximado de 150 cc y representa el 10% del contenido intracraneal. Luego tenemos el líquido cefalorraquídeo, compuesto por 150 cc de volumen y representa pues el 10% del contenido. Bien, la presión intracraneana está referida a una presión atmosférica. Se considera que la presión intracraneana como la presión hidrostática del líquido cefalorraquídeo medida a nivel intraventricular o en el espacio subaranoideo. Hay diferentes sitios donde puede medirse la presión intracraneana. Tenemos el espacio epidural, el espacio subdural, el espacio subaranoideo, el espacio intraventricular y el ventricular. Pero estas son las que mejor representan pues, la presión intracraneana. Bien, la presión intracraneana se expresa normalmente en milímetros de mercurio, en algunos casos en unidades Storr. La presión intracraneana normalmente es inferior a 15 milímetros de mercurio, o sea, 130 milímetros de agua, o tan baja como 0 milímetros de mercurio. El parámetro, en algunos libros van a encontrar que anda entre 0 a 15, pero eso va a ser relativo dependiendo del grupo etario. Incluso podemos llegar a tener presiones negativas en el paciente anciano. Acuérdense que el cerebro, pues, igual que todos los demás tejidos, progresivamente se van envejeciendo, va perdiendo volumen y va dejando un espacio muerto. Por eso es que a un paciente mayor, después de 60, 70 años, con solo que ustedes le sacudan el cerebro, es suficiente para producir unas hemorragias intracerebrales, no digamos y tenga un trauma leve. El aumento por arriba de 20 milímetros de mercurio es peligroso y requiere tratamiento. Vean los diferentes grados o los diferentes componentes de la presión intracraneana de acuerdo al grupo etario. Los neonatos, tenemos las fontanelas abiertas, tenemos las suturas todavía no están cerradas, entonces hay cierta elasticidad. Hay una presión pues de 0 a 3 milímetros de mercurio. En los lactantes va de 3 a 6, los preescolares de 3 a 10 y de 7 a 60 años, ahí la presión oscila entre los 10 y los 15 milímetros de mercurio. Arriba de 60 años disminuye gradualmente hasta llegar a la presión del neonato, de 0 a 3. Hay un rango, es el rango, por ejemplo, del adulto, de 10 a 15, es un rango bastante amplio. Cuando se acerca al 10, cuando se acerca al 15, generalmente en el cerebro
la producción de líquido cefalorraquídeo se produce a razón de 0.35 cc por minuto. Y en esa misma velocidad se absorbe. La condición indispensable para que se absorba es que la presión venosa cerebral sea menor que la presión del líquido cefalorraquídeo, si no, no se absorbe. El sistema venoso cerebral no tiene válvulas y el drenaje es por gravedad. Entre más tiempo yo esté acostado, la presión intracraniana va aumentando, la sangre se va encharcando, la presión venosa aumenta, y al aumentar la presión venosa, entonces el líquido no se absorbe. En otras palabras, la presión intracraniana se acerca a 10 cuando la persona está sentada o parada, y se acerca a 15 cuando la persona está acostada. Por eso que el respaldo es vital en el manejo del síndrome cardiohipertensivo. La mayor parte de los pacientes con síndrome cardiohipertensivo se mueren en la segunda mitad de la noche. Cuando ustedes tienen un paciente con un tumor cerebral, con una hidrocefalia, con algún derrame, cualquier cosa que me esté aumentando la presión intracraniana, cuando el paciente se acuesta, gradualmente empieza a aumentar la presión venosa porque la sangre se encharca. Entonces, en la medida en que se va aumentando el tiempo que el paciente está horizontal, el líquido se absorbe, va aumentando la presión intracraniana y el líquido se absorbe menos. Más la condición patológica que tiene, termina colapsando entre 1 y 2 de la mañana. Si ustedes tienen un paciente con un cráneo hipertensivo, ese paciente tiene que dormir sentado. ¿Sí? La estabilidad pues, de la presión intracraniana es condicionada por 3 variables distintas. En primer lugar, el volumen de producción del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene 3 funciones principales. La primera es la regulación, amortiguación. La segunda es equilibrar la presión intracraniana, aumentando o disminuyendo su volumen, su producción. Y la tercera es controversial, que es transporte de nutrientes. La otra es la resistencia que ofrece el sistema de reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Ya mencionamos, el estar mucho tiempo encamado es una de ellas. Y en tercer lugar, la presión venosa del espacio intracraneal. Bien, la presión intracraneana se define como una elevación sostenida de la presión intracraneal por encima de sus valores normales, 10 a 15, hablando del adulto joven. No nos olvidemos que son diferentes los valores dependiendo del grupo etario. Originada por la pérdida de los mecanismos compensatorios o ruptura del equilibrio existente entre el cráneo y su contenido, ocasionando injuria cerebral severa por las alteraciones en el metabolismo y en la circulación, lo que finalmente se expresará por una serie de manifestaciones clínicas. Bien, la presión intracraneana podemos clasificarla en primaria o secundaria, dependiendo de primaria, si la patología que origina la hipertensión es intracraneal, y secundaria si está externa. Ya vamos a ver las causas secundarias. También la clasificación que me interesa que se les quede grabada es aguda, subaguda y crónica. Un paciente con una hipertensión aguda, no hay tiempo para andar afinando diagnósticos, tenemos que actuar rápido. Un paciente con una hipertensión intracraniana crónica, podemos dar el lujo de mandarle todos los exámenes habidos y por haber. Un paciente, por ejemplo, con una ruptura cerebral de 50 cc puede estar en coma, puede estar el paciente ya con signos neurológicos pues, ya malignos. Un paciente con un meningioma, por ejemplo, es un tumor que crece lento. Cuando empieza a dar manifestaciones ya tiene mínimo unos 2 años de haberse iniciado. Esa es una hipertensión intracraniana de instauración crónica. Podemos tener pacientes con volúmenes de 150 cc de tumor y caminando normales. Esos son los que se memoran en la segunda mitad de la noche. Bien, en cuanto a la etiopatogenia, son todas las condiciones que afectan pues, el volumen intracraneal, determinando elevaciones de la presión intracraneana y que pueden originarse por un incremento del volumen cerebral, un incremento del volumen sanguíneo cerebral, un incremento del volumen de líquido cefalorraquídeo y volúmenes agregados que ocupan la cavidad intracraneal. ¿Cuáles son los trastornos que me producen hipertensión endocraniana?
En cuanto a el volumen cerebral aumentado, ahí tenemos las lesiones ocupando espacio, como hematomas epidurales, subdurales. En cuanto a esto, quisiera mencionar de que los hematomas epidurales y subdurales nunca se absorben, jamás se absorben. Entonces, si un hematoma subdural o epidural me está dando manifestaciones clínicas, hay que operarlo, hay que drenarlo. Los hematomas intraparenquimatosos, intraventriculares, sí se absorben. Entonces, pero ahí habría que manejar, dependiendo de la condición del paciente, si es quirúrgico o no. Pero los epidurales y subdurales, esos jamás se absorben. Luego tenemos el edema cerebral relacionado con lesiones en la cabeza, paro cardiorrespiratorio, encefalopatías metabólicas, etc. En cuanto a las etiopatogenias de origen sanguíneo, ahí tenemos la obstrucción del sistema venoso, hiperemia, hipercapnia, estados de enfermedad asociados con aumento del volumen sanguíneo, como el síndrome de Reyer. Y las que derivan del aumento del líquido cefalorraquídeo, pues una producción aumentada de líquido cefalorraquídeo, absorción disminuida de líquido cefalorraquídeo o obstrucción al flujo de líquido cefalorraquídeo. En términos generales, pues vamos a ver que el contenido endocraniano, cerebro, líquido cefalorraquídeo y sangre, tienen que mantenerse en un volumen constante para que el paciente pues, se encuentre asintomático. Repitiendo las causas de la presión intracraniana elevada, podemos tener tumores, hematomas, edema, son las causas más frecuentes. Siguiente. ¿Cuáles son los factores que contribuyen? Perdón que los interrumpa, solo que me dicen que urgente que muevan un Mazda 3, placa 620-105. Continuemos. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la elevación de la presión intracraniana? Nuevamente, hipercapnia, una PCO2 arriba de 45, menor de 45, una hipoxemia menor de 50, vasodilatación cerebral inducida por drogas, maniobra de Valsalva, posiciones corporales, contracciones musculares, toser, estornudar, trastornos emocionales. Estos son factores etiológicos externos, los que me producen una hipertensión intracraniana secundaria. Al producirse un aumento de la presión intracraniana, se presentan dos fases de ajuste. En primer lugar, la compensatoria y la de descompensación. En la fase de compensación, el cerebro y sus componentes son capaces de alterar sus volúmenes para permitir la ubicación de un volumen adicional. La presión intracraniana durante esta fase es menor que la presión arterial, con la que se logra mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. En la fase de descompensación, al fallar los mecanismos de compensación, la presión intracraniana se incrementa, modulando alteraciones en la presión de perfusión y en el flujo sanguíneo cerebral. En esta fase se expresa clínicamente por cambios en el estado mental, en los signos vitales a causa del edema cerebral y la aparición de conos de presión o herniaciones del parénquima cerebral. Normalmente, de 10 a 15 presión normal, entre 15 y 20 el cerebro pues, puede manejarse conforme a las fases compensadoras sin mayores síntomas. Arriba de 20 milímetros de mercurio empieza la cascada de sintomatología y ahí pues, es donde ya tenemos que actuar rápido. Fisiopatológicamente, pues el flujo sanguíneo cerebral está aumentado y, por supuesto, el metabolismo cerebral. La regulación del flujo sanguíneo cerebral, en primer lugar, es la fuerza conductora del mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral, es la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral es una relación matemática diferencial de la presión arterial media y la presión intracraneal. Luego el cerebro, bajo ciertas condiciones, a pesar de las fluctuaciones de la presión de perfusión cerebral, puede mantener un nivel constante del flujo sanguíneo cerebral, modificando la resistencia vascular cerebral. En esta fase es donde se da la situación de que si se me aumenta el flujo sanguíneo cerebral, si se aumenta la presión intracraniana, aumenta la presión arterial sistémica. Sube la intracraniana, sube la sistémica. Ahí la presión de perfusión cerebral se mantiene.
Pero llega un momento en que eso no puede seguir de una forma indefinida. Llega un momento en que la presión sistémica es incapaz de penetrar al cerebro o empieza penetrando con dificultad. Pero cuando la presión sistémica no entra al cerebro, se nos da la tríada de Cushing. La tríada de Cushing es una etapa que solo dura 15 minutos. Si nosotros tenemos un paciente con un cráneo hipertensivo y ya llegó a la tríada de Cushing, ya lo perdimos, ya se nos murió. El objetivo pues es evitar que llegue a la tríada de Cushing. Ya vamos a ver eso. La autorregulación es la respuesta vascular que determinará vasodilatación ante presiones de perfusión cerebral bajas y vasoconstricción ante la presión de perfusión alta. Son estos cambios compensatorios en el diámetro de los vasos, secundarios a la presión transmural, los que mantienen el flujo de un modo constante. Fenómeno de Baylis. La hipoxia y la retención de CO2 causan vasodilatación cerebral y aumento inmediato de la presión intracraneal. La hipocapnia, hiperventilación y la hiperoxigenación producen vasoconstricción con disminución del flujo cerebral y de la presión intracraneana. Luego, los tipos de edema cerebral que aumentan pues, la presión intracraneana. El citotóxico, hay el paso de líquido del espacio extracelular al intracelular. En el vasogénico tenemos paso de líquido del compartimiento intravascular al extracelular. En el intersticial, paso de líquido cefalorraquídeo al espacio extracelular. Y en el hiperémico, aumento del volumen intravascular. Aquí es donde quiero que pongan más atención. Cuando tenemos nosotros sospecha de una lesión cerebral, los signos incipientes de un cráneo hipertensivo son cefalea persistente, náuseas y vómitos y trastornos visuales. Si nosotros tenemos un paciente que nos llegó a consultar por un trauma o por cualquier situación que nosotros sospechamos que hay una lesión cerebral y le vamos a dar manejo ambulatorio, tenemos que hacer énfasis en estos 3 síntomas. Le vamos a dar el alta con recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Si usted presenta cefalea persistente, regrese. Si usted presenta náuseas y vómitos, regrese. Si usted tiene trastornos visuales, regrese. Entonces, esto pues, tenemos que hacerle énfasis al pariente o al cuidador del paciente para que no vaya a pasar desapercibido, pues, si un paciente presenta estos síntomas, especialmente aquellos pacientes que han sufrido traumas craneoencefálicos. Hay algunos que pueden presentar hematomas epidurales que en 2-3 horas puede estar muerto el paciente. Así que énfasis pues, en estos 3 signos. El edema de papila es un signo patognomónico de cráneo hipertensivo. El problema es de que se empieza a presentar al 7º día. En lesiones agudas no lo tenemos presente. Entonces no nos sirve este signo en lesiones agudas. Nos sirve en lesiones crónicas, tumores cerebrales, etc. La tríada de Cushing. En la tríada de Cushing tenemos la hipertensión arterial. Para nosotros, la presión arterial sola es un signo neurológico vital. Si yo tengo un paciente que me llegó a consultar a la unidad de emergencia con una presión de 160, 2 horas después tiene 150-100, 3 horas después tiene 200 sobre 150, ese paciente está en un franco cráneo hipertensivo, ¿verdad? Entonces, esa es, pues, solo la presión arterial es un signo neurológico vital para nosotros. Y la tríada de Cushing, pues, hay una presión arterial sistémica elevada, tratando de vencer la presión intracraneana. Tenemos bradicardia y trastornos respiratorios. O sea, esa hipertensión arterial es, la presión intracraneana es mayor que la presión de perfusión, que la presión arterial, y la sangre ya no entra a la cavidad craneana. Ahí es donde se presenta la tríada de Cushing, que solo dura 15 minutos. Cuando este paciente se perdió, ya no hay tiempo para nada. Diagnóstico. Bueno, el diagnóstico se basa habitualmente en la clínica y los hallazgos exploratorios, aunque en determinados contextos se realizará una medición directa de la presión intracraneana. Las técnicas de neuroimagen constituyen una ayuda inestimable y son de obligación realizarlos ante toda sospecha de elevación de la presión intracraneana. Sin embargo, pues estamos haciendo énfasis en la clínica porque es donde ustedes van a tener mucho que hacer. Las técnicas de neuroimagen pues tienen una ayuda inestimable y son de obligación.
Y se puede sospechar de hipertensión intracraniana por los síntomas antes descritos. De forma complementaria, la escala de Glasgow para evaluar la disfunción neurológica debido a que su puntuación disminuye cuando aumenta la presión intracraniana. Estos son los signos vitales neurológicos que ustedes tienen que poner en toda historia clínica de todo paciente con una sospecha de lesión intracraniana. No tiene que faltar estos signos clínicos. Estos signos tienen que monitorearse en aquellas pacientes de lesiones agudas cada 15 minutos, número 4. Luego cada media hora, número 2. Luego cada hora, número 2. Ahí pasaron 4 años, 4 horas. Si un paciente tuvo un evento cerebrovascular isquémico, como hablaba el doctor, si tiene un trauma encefálico, si tiene un embolismo, cualquier lesión encefálica y llega el paciente en coma a la unidad de emergencia, tiene que monitorearle estos signos vitales, pegársele a ese paciente mínimo 4 horas. Si durante esas 4 horas el paciente se mantiene estable, si el Glasgow está entre 15 y 13, puede ingresar a servicios generales. Si está entre 13 y 10, a cuidados intermedios. Abajo de 10, tiene que estar en cuidados intensivos. Entonces, pero antes tuvieron que haber pasado hasta 4 horas. Cuando llega un paciente a la unidad de emergencia y consulta por un trauma encefálico, primero lo van a observar 4 horas. A las 4 horas le van a decir, váyase de alta, si tiene cefalea regrese, si tiene náusea y vómito regrese, si tiene coma, trastornos visuales regrese. Los métodos de gabinete, pues ultrasonografía, más que todo en los pacientes lactantes, o pacientes que tengan alguna ventana ósea, pacientes que ya fueron craniectomizados y tienen un defecto óseo, perfectamente podemos hacer una ultra. Acuérdense que muchos abusamos de la tomografía. Lo que cualquier persona puede soportar al año de radiación son 20 milirad. Una tomografía le tira al cerebro 300 milirad. Entonces, y si estamos haciendo TAC de control a cada rato, podemos meter en problemas a ese paciente. Así que si tenemos oportunidad de hacer ultra, pues dejémonos ir con la ultra, esa es inocua. Nemoencefalografía, esto ya es histórico. Rayos X, si ustedes leen alguna literatura, van a decir que los rayos X están desfasados, que no sé qué, que ya, pero tal vez en el Job Hawking, en el Monson ahí, pero aquí en nuestro medio sigue teniendo validez. TAC cerebral y la resonancia magnética. El problema de la resonancia magnética es de que tiene muy buena definición, pero solo se puede hacer cuando el paciente ya está estable. No puedo estar ambuceando a un paciente y haciéndole una resonancia magnética. Entonces no puede estar cumpliéndole medicamentos y estarle haciendo una resonancia magnética. Así que el TAC es la mejor opción. La monitorización de la presión intracraniana tiene que hacerse en todo paciente con Glasgow abajo de 10. O sea, paciente con Glasgow de 10, tenemos que monitorearle la presión intracraniana, pero en nuestro medio tampoco podemos hacer eso en todos los lugares, son pocos los lugares donde podemos hacerlo. Sin embargo, tenemos la clínica, ¿verdad? Que de eso sí que es en lo que estoy haciendo énfasis. Los sitios de localización de los monitores de la presión intracraniana, pues ya dijimos subdural, epidural, subdural, intraventricular, intraparenquimatoso. Las complicaciones del monitoreo de la presión intracraniana pues son métodos invasivos. Podemos tener una neuroinfección, formación de hematomas, fístulas de líquido cefalorraquídeo, problemas relacionados con la mal posición y obstrucción de los catéteres o los sensores. Tratamiento de emergencia sin monitoración de la presión intracraniana. Esto es lo que ustedes van a hacer, los que no son neurociudadanos. En primer lugar, indicación. Un paciente grave con compromiso vital que presenta clínica, una presión intracraniana global o con signos de hernia cerebral. Objetivo, ganar tiempo mientras se realiza un diagnóstico preciso. En caso de evidenciar una lesión que provoque hipertensión intracraniana, se debe mantener el tratamiento hasta lograr monitorización de la presión intracraniana o someterlo a tratamiento etiológico definitivo. Mantener un flujo sanguíneo y oxigenación cerebral adecuados. Para ello se debe intentar mantener idealmente la presión intracraniana por debajo de 20 milímetros de mercurio y sobre todo que la presión de perfusión esté arriba de 70 milímetros de mercurio y no se sitúe por debajo del límite crítico
De forma general, se consideran valores normales de presión cerebral mayores de 60 en adultos. La selección de la terapia depende de la causa de la presión intracraniana y de forma continua se ha de reevaluar la eficacia del tratamiento en base a las respuestas clínicas, fisiológicas y anatómicas. Cabeza 30 grados en posición neutra, evitar hiperextensión. Hay que tener cuidado con los niños, a ellos es bien difícil mantenerlos quietos en una posición más inclinada. Proteger la vía aérea si es necesario intubar y oxigenoterapia. Tratamiento ya de emergencia con monitorización de la presión intracraniana. Se indica cuando la presión intracraniana es mayor de 20 milímetros de mercurio o pacientes con Glasgow menor de 10 puntos. Su objetivo primario es obtener una presión intracraniana menor de 20 y una presión de perfusión cerebral mayor de 70. TAC cerebral de control en busca de una complicación beneficiaria de neurocirugía. Si el monitor es intraventricular, se recomienda extraer de 5 a 10 ml de líquido cefalorraquídeo por hora. Cuando la presión intracraniana la estamos monitoreando con un sensor o un catéter intraventricular, pues ahí tiene dos funciones esa técnica, porque me sirve para medir la presión intracraniana y también me sirve como terapéutica al estarle drenando líquido cefalorraquídeo 5 a 10 ml por hora. Luego, sedación debe considerarse en pacientes agitados o desacoplados al ventilador. Si un paciente está agitado, eso me aumenta la presión intracraniana. Si un paciente no está peleando con el ventilador, eso también me aumenta la presión intracraniana. Tratamiento general, posición de la cabeza, debe ser neutra, evitando la compresión venosa yugular, colocándola a 30 grados respecto al tronco. La volemia, se recomienda la euvolemia, evitando la deshidratación. Se recomienda el uso de suero fisiológico isotónico al 9%. Y una presión venosa central entre 6 a 8 centímetros de agua. La temperatura con cada grado Celsius aumenta en 7% el metabolismo cerebral y aumenta el flujo sanguíneo cerebral, por lo que se recomienda mantenerlo ligeramente hipotérmico. Esto es importante. Todo paciente con presión intracraniana mayor de 30 milímetros de mercurio con manejo médico intensivo por más de 6 horas y que no mejore, debe ser sometido a una craniectomía descompresiva extensa, con durotomía. Y en el paciente que no está con presión intracraniana monitoreada, deberá ser sometido a craniectomía descompresiva al presentar un franco deterioro neurológico después de 6 horas de manejo médico intensivo, o si el paciente se empieza a herniar antes de ese tiempo. En otras palabras, todo paciente con una lesión intracraniana sin masa evacuable, o sea, no hay hematoma, no hay hundimiento, no hay tumores, no hay nada que ir a drenar, pero estamos con un franco cráneo hipertensivo por un edema, por un evento cerebrovascular isquémico, por lo que sea. Entonces, si el paciente, la indicación quirúrgica de una craniectomía descompresiva es presión intracraniana mayor de 30 milímetros de mercurio, que no mejore después de 6 horas de manejo médico intensivo. Pero en aquellos hospitales donde no tenemos cómo medir la presión intracraniana, la indicación quirúrgica sería paciente que se le va a hacer de craniectomía descompresiva al que presente un franco deterioro neurológico después de 6 horas de manejo médico intensivo, o que presente signos de herniación antes de esas 6 horas. Hay que ir a abrirlo todo. Si es gordito, aguardamos el fragmento de oso en el tejido adiposo, y si es flaquito lo metemos al freezer. A los 3 meses que ya se haya fundido el edema, se lo volvemos a colocar. Luego tenemos las complicaciones de la hipertensión intracraniana. Las principales, pues, y las que matan al paciente, son las herniaciones. Todo el tratamiento va dirigido a evitar la herniación. Hay muchos lugares donde tenemos el paciente inconsciente, en coma, se está muriendo y no hacemos nada, porque no tenemos estos signos vitales que hemos mencionado presentes. No los evaluamos como tiene que ser, o si los estamos evaluando, vemos que se está deteriorando, pero no llamamos o no los referimos a donde tiene que ser. Entonces, ya mencionamos los signos iniciales, mencionamos los signos tardíos y los signos intermedios. Entonces, recapitulando, los signos iniciales: cefalea persistente, trastornos visuales y náuseas y vómitos. Los signos tardíos: hipertensión arterial, bradicardia y trastornos respiratorios. Los signos intermedios: Glasgow, diámetro pupilar, tipo de respiración, focalización, lateralización y presión arterial seriada.
Entonces, con esos signos nosotros vamos a ver si se nos está deteriorando para evitar que llegue a esto. Esto es lo que mata al paciente: una herniación subfalcina, una herniación transtentorial, una herniación amigdalina. Bueno, el tratamiento, tratar el aumento de la presión e inflamación en el cerebro, lo cual se puede lograr por medio de corticosteroides. Aquí pues prácticamente los corticosteroides están destinados para cráneos hipertensivos de origen tumorales y para pacientes con abscesos cerebrales ya encapsulados. Si el absceso cerebral no está encapsulado, están contraindicados los esteroides. Manitol y otros diuréticos, un drenaje colocado dentro del cerebro para drenar el líquido, y en caso de obstrucción mecánica, también extracción de la sangre si se presenta hemorragia masiva y está causando la hernia, y por supuesto intubación endotraqueal. Diagnósticos diferenciales del síndrome de hipertensión intracraniana: migraña, aunque la migraña es un diagnóstico diferencial, pero me puede producir un cráneo hipertensivo. Acuérdense que normalmente la migraña se da por vasodilatación o por vasoconstricción. El 1% de los migrañosos es por vasodilatación, el 99% es por vasoconstricción. ¿Qué es lo que me produce vasoconstricción? Cualquier evento desagradable: cólera, susto, preocupaciones, el estrés del diario vivir y algunas malas mañas que tenemos, malos hábitos, que me puede producir también migraña. Entonces, al haber vasoconstricción, hay una isquemia. Al haber isquemia, hay edema, más compresión, se vuelve un círculo vicioso y al final termina un cráneo hipertensivo. O sea que no es tan en sí un diagnóstico diferencial, puede ser un factor etiológico. Luego tenemos el pseudotumor cerebral o síndrome de hipertensión intracraniana benigna, hipoplasia papilar, pseudopapiledema por hipermetropía, uveomeningitis, neuropatía óptico-isquémica y papilitis. El pseudotumor cerebral o síndrome de hipertensión intracraniana benigna, en esta patología vamos a tener un paciente clínicamente con una sintomatología que uno dice: me quemo las manos y no tenía algo ahí adentro. Le hacemos todos los estudios imagenológicos habidos y por haber y no tiene nada. Entonces ese paciente, ¿cuáles son los pacientes que tienen el riesgo de presentar eso? Pacientes obesos, personas entre los 20 y los 50 años de edad. Aquí en los pacientes de 20 a 50 años de edad no hay mucho espacio para nada. Son los pacientes que tienen la fase de compensación es bien mínima, con poquito se descompensan. Sobredosis de vitamina A afecta a las mujeres de 2 a 8 veces más que a los hombres. Antibióticos y drogas retinoides orales, suspensión de esteroides, enfermedades pulmonares que llevan a que se presente retención de dióxido de carbono, anomalías endocrinas y menstruales y empleo de anticonceptivos orales. Otro de los factores que pueden dar una hipertensión intracraniana es hipertensión de la arteria pulmonar. Entonces, la hipertensión de la arteria pulmonar, esa me evita el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, puede presentar un cráneo hipertensivo por un aumento de la presión venosa cerebral. Gracias.